Ok, hermanos, pues vamos a continuar. Y el siguiente tema es ¿qué es el evangelismo? Este tema lo voy a continuar el día jueves. De donde hoy nos quedemos, el jueves lo voy a seguir dando. Entonces, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo es el acto de compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo con las demás personas. Es la vocación y el deber de todo cristiano difundir el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. La palabra evangelismo procede del griego, que es eungelios, así como se oye. Evangelios, que significa buenas noticias. Eso es lo que significa, buenas noticias. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos y llevamos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Llevamos buenas noticias a la gente o a este mundo que está muriendo en pecado y sin Cristo. Este término se encuentra en todo el Nuevo Testamento y se refiere al mensaje de salvación a través del arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que para tener salvación, primero se necesita ¿qué? El arrepentimiento. Una de las responsabilidades más gloriosas que tiene el pueblo de Dios es el compartir las buenas nuevas, que es el evangelio de la salvación. Hay cristianos que no tienen claridad. Hay cristianos que no tienen una claridad sobre este tema. Por un lado están aquellos que presentan el evangelio mal, o presentamos el evangelio mal, donde se dice acepta a Cristo, y todo se va a solucionar. Otros donde si no lo hacen de una forma no eres fiel, y otros que no se le da un seguimiento. Entonces hay muchas formas en las cuales se predica el evangelio mal. Por otro lado, hay muchos que no obedecen el llamado del evangelismo o de evangelizar. Unos por ignorancia, otros sencillamente por desobediencia, otros porque no les importa ni les interesa, otros inclusive por temor, porque tienen temor a salir y compartir la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver con claridad cómo presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que es evangelismo. El evangelio es el mensaje, número uno, el evangelio es el mensaje de salvación. Ese es el evangelio, el mensaje de salvación. El evangelio es el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento. Voy a volver a repetir. El evangelio es el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento. Es el mensaje central de la fe cristiana y el fundamento de la evangelización. Es el mensaje central de la fe cristiana y el fundamento de la evangelización. El apóstol Pablo describe el evangelio de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el mensaje de Dios que nos ha proporcionado un camino para salvarnos ¿de qué? Del pecado y de la muerte eterna mediante creer en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe y obviamente a través del arrepentimiento. Recordemos que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros no tenemos acceso delante del trono de Dios o no tenemos salvación, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Por qué creyentes? Porque obviamente nosotros seguimos cometiendo errores y fallamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a un arrepentimiento. Recordemos que el Señor Jesucristo, todo su ministerio, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿De qué más habló? Arrepentimiento. Arrepiéntanse o pereceréis. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos, arrepentíos. Ese era el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento. Juan el Bautista lo hizo. ¿De qué hablaba? Del arrepentimiento. Si vemos en el Antiguo Testamento, ¿de qué hablaba? Del arrepentimiento también. Tenía que haber un arrepentimiento para que pudiéramos tener acceso delante del trono de Dios y en este caso nosotros la salvación hoy en día. Por eso volvemos nuevamente, la predicación del Evangelio muchas veces lo hacemos mal y lo damos mal. Cuando se predica, acepta a Jesús como Señor y Salvador, ese es un mensaje erróneo y está mal. Ahora, hay personas que predican, por ejemplo, hay un hombre, ¿cómo se llama el que me comentaste que comparte en el metro? ¿No lo recuerdas? Sí. Bueno, hay un hombre que se llama Fermín. Este hombre sale al metro, ha salido inclusive en redes sociales y está predicando el Evangelio. Después de predicar, él les dice, acepta a Jesús, Él te va a ayudar, etc. Y al último dice, acepta a Jesús y vamos a orar. Y entonces empieza a repetir la oración y ya. Y la verdad ha sido bastante gente porque lo conocen. A mí me encanta tipo rap. Es el pastor de Semilla de Mostaza. No sé, no lo ubico. Es el que cantaba con Ah, ¿sí? Ah, ok, bueno. Sí, lo conozco. Ok. Ok, bueno, está bien salir a evangelizar, pero lo que está mal es, por ejemplo, que no se les da un seguimiento. Entonces, por ejemplo, apenas salió en las redes que estuvo, creo que en el metro de Toreo de Cuatro Caminos, y ahí él estuvo, cantó y luego compartió. ¿Vale? Es un artista. Exactamente, él al final del día es un artista, porque ya a lo mejor llevó a la gente a los pies a Cristo, etc. Y luego ya la gente aceptó a Jesús, ¿y qué pasó? O sea, ¿a qué iglesia los va a canalizar? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién apuntó sus datos para darles un seguimiento? ¿Un teléfono? Nada. Entonces, ese evangelismo que él está haciendo, la verdad es, no sirve. O sea, se escucha fuerte, ¿no? Pero es una realidad, no sirve ese evangelismo, porque volvimos a la enseñanza pasada, que el Señor nos llamó a ser, ¿qué? Discípulos, y a enseñar, ¿qué? Su palabra. Entonces, desde el momento que Él no está canalizando a la gente, ¿qué va a pasar? Pues la gente nada más va por la necesidad que tiene en el momento, o en el momento escucha y recibe la palabra por la necesidad que tiene en el momento, pero después, ¿qué va a pasar? Como no hay una base bíblica, como no hay un discipulado firme, o se regresan al mundo o dicen, es que Dios no me resolvió mi problema, y como Dios no me resolvió mi problema, pues mejor estaba mejor en el mundo. O si me voy con la virgencita, pues creo que me oye más. O si me voy con la santería, no, pues me escucha y me resuelve el problema inmediatamente. Y situaciones así, o me voy a una limpia ahí al mercado de Sonora con los brujos, hechiceros, y al otro día ya se me está resolviendo el problema. Entonces mucha gente por eso opta por ese tipo de soluciones. Pero ¿quién tiene la culpa ahí? Nosotros. Nosotros, primeramente, ¿por qué? Porque evangelizamos mal. Segunda, muchas veces nosotros decimos, es que son los pastores que no me enseñan. Parte es verdad porque dentro de la iglesia el pastor tiene la responsabilidad de discipular, de enseñar, de instruir a la iglesia. Esa es la responsabilidad del pastor.
Pero si un momento dado el pastor no lo hace, ¿quién tiene la otra responsabilidad? Yo mismo. Porque yo, ¿cómo voy a salir a predicar algo que no me he profundizado en la palabra, o que no he escudriñado en la palabra, o que no he estudiado en la palabra? Entonces, antes de yo hacer algo, pues tengo que primero aprender, ¿no? Es como en un trabajo secular, ¿no? Mi hermana Andrea tiene la habilidad de coser. Si yo le digo a mi hermana, ¿me presta su máquina para coser? La hermana me va a decir, sí, claro, por supuesto, porque ella supone que yo sé utilizar la máquina. ¿Y qué creen? Que lo que hago es descomponerla, porque yo no sé, o no tengo la habilidad para hacer lo que la hermana Andrea hace. Entonces, todo, para yo poder agarrar la máquina de la hermana Andrea, ¿qué es lo que tengo que primero hacer? Aprender. Tengo que aprender, porque a lo mejor parece sencillo, pero nada es sencillo. Todo, inclusive hasta lavar una ropa, lavar los trastes. Fíjense cómo hasta para lavar los trastes tiene su chiste. Porque si no se lavan bien los trastes, ¿qué quedan? Sucios o quedan oliendo feo. Entonces, hasta eso tiene su chiste de poder hacer las cosas. Entonces, imagínense, si todo eso hay que aprender, el cocinar, fórmulas, en la escuela, etcétera, etcétera, y hasta para algo a lo mejor que podemos decir es muy sencillo, una máquina de coser, pero que uno tiene que estudiar, aprender la máquina, cómo se utiliza, el pedal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Pero muchas veces nosotros tenemos la culpa, más este personaje, que si él es pastor, pues peor, porque él como pastor debe de meterse a escudriñar la palabra y darse cuenta que lo que está haciendo no nada más es predicar y bueno, ya aceptaron a Jesús, gloria a Dios, ya me gané. ¿Cuántos fueron ahí? 100 personas. No, pues ya, cuando me presente delante del Señor me va a decir, ay, mira, me gané 100 personas. Pues no, porque a esas personas se les tiene que dar el seguimiento. El Evangelio es el mensaje de Dios que nos ha proporcionado un camino para salvarnos del pecado, de la muerte mediante la fe, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo a través del arrepentimiento. Este pasaje resume, este pasaje es un versículo que ya todos conocemos y es Juan 3:16, que lo utilizamos precisamente para predicar el Evangelio. ¿Quién debe de evangelizar? Todo cristiano está llamado a evangelizar. Jesús dio a sus discípulos la gran comisión y esto lo vemos en Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí está bien claramente la palabra que nos está diciendo que no nada más vayamos, prediquemos y ya, sino la palabra nos está diciendo que hagamos discípulos. Entonces esto es muy importante dentro del evangelismo. Esta comisión no es solo para los discípulos originales, sino para todos los que siguen y han nacido de nuevo y decimos ser hijos de Dios. Para todos estos nacidos de nuevo, o decirnos cristianos o hijos de Dios, la comisión es para nosotros. Nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación, llevar el mensaje de salvación, hablarle a los que no conocen de Cristo, a los perdidos, que solamente en Cristo hay salvación. Estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones, lo que incluye a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, inclusive hasta nuestra gente que está, a nuestros vecinos, gente que está a nuestro alrededor, incluyen a todos, absolutamente a todos. Nosotros tenemos que compartirles a ellos. Y lamentablemente muchas veces nosotros no podemos compartir a lo mejor al vecino precisamente porque no damos el testimonio, ¿no? Porque a lo mejor nos escuchan gritar, pelearnos con el esposo, la esposa, los hijos, etcétera. Por eso luego no predicamos a los vecinos. O muchas veces no les predicamos a los compañeros de trabajo por las mismas razones. Pues cuando ya estamos ahí en el trabajo y hablamos en el doble sentido y nos reímos y luego hasta nosotros participamos y luego les hablamos de Cristo, pues creo que eso ya no es congruente, ¿no? Y mejor no hablarles de la palabra, ¿no? O no damos el testimonio. Entonces, muchas veces por eso no lo hacemos. Entonces, por eso es bien importante pedir al Señor perdón, cambiar nuestra forma de ser, vivir para Cristo y, como en la enseñanza pasada, invitar a nuestro Maestro.
¿Cómo debemos de evangelizar? No existe una fórmula un enfoque o algún método para evangelizar. Estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. A la hora de compartir el Evangelio y con el conocimiento bíblico. Sin embargo, hay algunos principios generales que podemos seguir. O sea, no hay algún método, mis hermanos, para llegar y como un discipulado. En un discipulado sí hay un método establecido. Pero en el caso del evangelismo no hay un método estipulado. No lo hay. ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo ir con un método. Como lo hemos hablado anteriormente, yo puedo ir con un método y llevo mis textos bíblicos, ¿no? Y primero el amor de Dios, luego el arrepentimiento, luego a qué vino nuestro Señor Jesucristo, la solución, de qué me tengo que arrepentir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ya traigo formulado un método. Eso es bueno, podemos llevarlo como un apoyo nada más, pero nosotros lo importante para salir a evangelizar o cómo evangelizar es, primero, que conozcamos la palabra de Dios, que oremos y que vayamos bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Porque vamos y salimos y yo llevo un método. Cuando estemos con la persona, por los nervios, por lo que sea, se me olvida todos los métodos. ¿Y qué le voy a decir? Ese puede ser un punto. El segundo punto, ¿qué puede suceder? Que yo llevo mi método, pero si yo no conozco las Escrituras y me preguntan cosas más allá del método, ¿qué les voy a responder? Otro punto, que cuando ya esté yo compartiendo y yo les voy y le digo, eres un hijo del diablo, eres un pecador, adúltero, fornicario, Gálatas 5:19 dice que te vas a ir al infierno, etcétera, pues tampoco es la forma correcta, porque si nosotros vamos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, vamos y le decimos a la persona, Cristo te ama. Y con eso es más que suficiente para que el Señor haga la obra en su vida. Entonces, ahora, yo puedo llevar un método y yo me acerco con la persona y en ese momento el Señor me da una palabra para la persona. Y el Señor hace la obra en la persona. Entonces, por eso es bien importante que conozcamos las Escrituras, oremos y vayamos bajo la guianza del Espíritu Santo, para que cuando nosotros estemos con la persona compartiéndole, o nos vayamos a secar, o ya le echemos el ojo a la persona y ya vi a ella. Ya vi a ella, porque no es mi hermana ahorita no es mi hermana en Cristo. Ya vi a ella, pues a ella se me hace que le voy a compartir. Yo creo que ella tiene esa necesidad de Cristo. Y es un ejemplo, hermana, Entonces yo la veo y me acerco. Entonces yo puedo ir con el pensamiento de decirle, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Mire, quiero decirle que Jesucristo le ama, Él murió en la cruz del Calvario, Él vino a morir por nosotros en la cruz para que tengamos salvación y vida eterna y nos arrepintamos de nuestros pecados, todos somos pecados. Yo puedo ir con eso a empezar a decirle eso a ella, pero igual y el Señor no me pone eso en ella. Entonces el Señor me pone en yo acercarme y decirle, hola, buenos días, quiero presentarle a una persona. Esta persona la está esperando con los brazos abiertos. Esta persona la está buscando por cielo, mar y tierra, por todos lados, la anda desesperado buscando, de tal manera que a él lo escupieron, lo bofetearon, lo humillaron, lo despreciaron y hasta la muerte dio por usted. O sea, puedo cambiar mi forma de hablarle. Entonces, con esas palabras, ella puede decir, ¿y quién es esa persona que me anda buscando desesperadamente? Y entonces es Cristo Jesús. No, pero ¿cómo crees que Cristo va a andar buscándome? Sí, porque Él murió, porque Él padeció, porque Él sufrió, porque Él padeció todo por amor a usted, para que tenga vida eterna, para que tenga salvación, porque tú estás, la paga del pecado, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte y condenación eterna, que es el infierno. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces ya se puede dar otra forma de hablar, pero obviamente con conocimiento de la palabra, obviamente con la guianza del Espíritu Santo. O lo que les comentaba, algo tan sencillo. Buenas tardes, quiero decirle que Cristo te ama.
punto. Entonces muchas veces, ¿cómo que Cristo me ama? Sí he conocido a Cristo. Entonces ya se empieza ahí a intelectuar, se empieza a hablar, y con eso muchas veces es más que suficiente. Perdón. Entonces por eso es bien importante que nosotros no se nos olvide estos puntos de conocer la palabra, orar y ir con la alianza del Señor. Entonces no hay un método como tal, pero sí podemos nosotros llevar como un apoyo para poder compartir la palabra de Dios. ¿Quieres contar? Okay. En primer lugar, debemos de pasar tiempo con la gente, bueno, en este caso un evangelismo, con los vecinos, inclusive hasta con los familiares. Estábamos hablando con unas personas que nos decían que tenían problemas con unos familiares y que se querían ir bien lejos por los problemas que tenían con los familiares. Entonces, a ver, si mi familia es inconversa o mi familia está apartada, ¿cómo se le va a dar testimonio? ¿O cómo le voy a predicar? O sea, entonces, en pocas palabras, yo ya no quiero saber nada de ellos, no me importa, vete al infierno, piérdete, no me interesas, yo me voy a otro lugar porque ya no quiero tener contacto contigo. Eso no es de amor en Cristo, eso no es de un perdón, eso no es de que yo me parezco al Señor, eso no es de que el Señor nos ha mandado y Él nos dijo, ¿no? En Mateo 5, que debemos de perdonar, de amar, que al que te maldice, lo bendigas, al que te odia, etcétera, etcétera, lo perdones y le ames. Entonces ahí no hay nada de eso, porque entonces yo me estoy yendo muy lejos porque ya estoy harto de la familia. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. ¿Y qué es lo que Jesús refleja? Compasión, amor, misericordia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que escucharlos, tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que mostrarles amor, tenemos que ponerles atención y tenemos que perdonar. Eso con familiares, pero también podemos hacerlo con compañeros de trabajo, con vecinos, porque si nosotros, en lugar de darles ese testimonio, nos apartamos de ellos, entonces, si nosotros que le decimos que somos cristianos, no reflejamos a Cristo en sus vidas, ¿ustedes creen que otras personas lo van a hacer? Por supuesto que no. Entonces nosotros somos los primeros que debemos de estar ahí, en esa parte, en la evangelización. Entonces la evangelización no nada más es ir y predicar y hablarles y ya, y presentarles a Jesús, sino es más allá. Es tener en el caso de familiares, en el caso de compañeros de trabajo, en el caso de gente que está a nuestro alrededor, tenerles ese tiempo y darles ese amor, esa dedicación, escucharlos, ponerle atención, aunque la verdad luego digamos, oye, es que otra vez con lo mismo. Porque luego así pasa, ¿no? Y es que otra vez vuelve a sacar lo mismo. Bueno, pues ni modo, hay que tenerles paciencia, hay que demostrarles ese amor y decirles, sí, tienes razón, pero mira, la palabra de Dios dice esto. No, es que tu cristianismo, es que otro. No es mi cristianismo, no es mi palabra. Mira, aquí está, aquí está la Biblia, es la palabra de Dios, pero eso es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, debemos buscar oportunidades para compartir el evangelio. Esto puede ocurrir de muchas maneras diferentes. Por una necesidad que tenga la persona, que esté pasando a lo mejor por un divorcio, alguna situación, un problema económico, algún problema familiar con el esposo o la esposa, los hijos, etc. Entonces, aquí nosotros los podemos llegar a ellos invitándoles, obviamente, para que escudriñen la palabra de Dios, invitarles a leer la palabra, y muchas veces hacemos lo contrario, que los invitamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en la iglesia, ¿qué se hace? Pues se predica la palabra, pues te invito a la iglesia y vas a escuchar la palabra. O sea, en pocas palabras, estamos agarrando a la persona y echándole la bolita a la iglesia. No debe de ser así. O sea, sí, claro, nos vamos a invitar a la iglesia, pero primero lo que nosotros tenemos, cuando hablemos o hagamos contacto con una persona que esté pasando por una necesidad o situación, es enseñarles y hablarles de la palabra de Dios. Y posteriormente, entonces sí, los invitamos a la iglesia, pero no para echársela a mujer o al hermano Adrián o a ver quién nos atiende, sino nosotros mismos somos los que tenemos que estar atendiendo a las personas que estemos invitando a la iglesia. Pero tenemos que hablarles de la palabra. También podemos
ocupar ese tiempo manteniendo una conversación sobre asuntos espirituales, que por lo regular casi siempre, pues lo que es, muchos dicen, ¿no? Lo que es el tema de religión, política y fútbol, pues por lo regular siempre sale, ¿no? Pero en este caso nosotros no vamos a hablar de religión, sino les vamos a hablar de la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, como ya lo habíamos hablado. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado y las conduce hacia el arrepentimiento para que obtengan la salvación. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe cuando estamos compartiendo. Y algo bien importante, recordemos, nosotros no cambiamos a nadie, nosotros no salvamos a nadie. ¿Quién es el que salva? Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Es el que convence de pecado. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los grupos de evangelismo o en las iglesias, cuando salen a evangelizar, hay ese desánimo, hay esa frustración. ¿Por qué? O mismos hermanos que en lo personal empiezan a predicar. Dicen, es que ya prediqué media colonia y pues nadie. Y ya prediqué más allá y nadie. Entonces no nos debemos desanimar. Nosotros tenemos que salir y predicar el evangelio, y recordemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence, Él es el que toca, Él es el que transforma. Entonces eso debemos de tenerlo bien grabado en nuestra mente para que el enemigo no tome ventaja, ¿no? Dice Santiago, ¿cuál es la ventaja que el enemigo puede tomar? Que nos empiece a meter ideas diciéndonos, mira, Dios no está contigo, mira, no conoces la palabra, mira, te faltó aquello, mira eso, mira el otro. Entonces nosotros empezamos a creer todo lo que el enemigo nos dice, y ¿qué es lo que hacemos? Nos desanimamos y dejamos de predicar, porque no se convierte en nadie. Entonces recordemos, nosotros nos vamos a convertir, el que convierte es el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir, llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Los que estén interesados, invitarlos, o si es necesario y nos abren las puertas de su casa, ir a su casa. Un paréntesis aquí, si llegara a suceder eso de abrir las puertas de la casa, no vayan solos o solas, no vayan solos, siempre vayan con otra persona, de preferencia que sea un hombre y una mujer, un hermano y una hermana, de preferencia. No es bueno que vayan solos, ni tampoco puras mujeres o puros varones, no. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se está compartiendo la palabra, mucha gente está necesitada de amor. Entonces, imagínense, va mi hermano Orlando, y voy yo, y donde hay puras mujeres, y les empezamos a compartir. Como ellas están necesitadas de ese amor y la falta de perdón, ¿qué creen que va a pasar? Al rato ya no nos van a ver con ojos como hermanos en Cristo, sino al rato nos van a ver con ojos, pero ya de otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a canalizar ese amor y ese deseo no en Cristo, porque obviamente están en ese proceso de la formación, sino lo empiezan a ver en nosotros. Es que el hermano me habla, es que el hermano me manda mensaje, es que el hermano me llevó comida, es que el hermano me hizo esto y el otro, y aquí uno lo hace por amor, pero ellos, como están necesitados de ese amor, ¿qué es lo que hacen? Lo toman como que ya hay un interés personal. Por eso los pastores, cuando dan una consejería, debe de ser siempre con su esposa o con alguna otra hermana que esté con él, pero nunca debe de ser solo. En el caso de las hermanas y en el caso de los varones es lo mismo. Por eso cuando se abren las puertas de un hogar, siempre debe de ser un varón y una hermana. Debe de ser así. Ahora, si son puras mujeres, está bien, pero tampoco vayan solas. Deben de ser dos mujeres, y obviamente para compartirles y enseñarles la palabra de Dios. Pero sí hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque el enemigo, pues obviamente lo que quiere, ¿a qué viene Satanás? A robar, a matar y a destruir. Entonces, muchas veces ha pasado que cuando ha habido casos de evangelismo, inclusive discipulados, termina en un desastre. ¿Por qué? Porque no hay la madurez. Entonces, por eso vienen las infidelidades, vienen los engaños dentro de la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque como no hay la madurez, no hay el discipulado, pues entonces el que está dando la enseñanza, ya la otra persona lo empieza a ver con otro tipo de ojos, o llega la hermana y dice, ay hermano, qué bien predica, fíjese que eso, que el otro, que aquí, que allá.
Pues ya el otro, ay, pues sí, fíjese que sí es cierto, no, sí es cierto, el Señor me usa, no, sí es cierto esto, no, sí es cierto aquello. ¿Y cómo termina eso? En infidelidades, en adulterios, en fornicaciones. Así termina. Entonces Satanás se empieza a meter así bien sutilmente. Luego nos empieza a hablar, mira, la hermana, no, pues no se ve tan mal. Mira la hermana esto, mira la hermana aquello, mira la hermana. Entonces ya empezamos a ver, pero con otros ojos, con la carne y de otras formas. Entonces por eso debemos de tener siempre mucho cuidado de no ir solos. Y precisamente, nuevamente vuelvo a tocar porque es muy importante el tema. Cuando vamos solos y vamos y estamos ya compartiendo, la otra persona debe de estar orando, pero también debe estar al pendiente. Debe de estar al pendiente viendo lo que está sucediendo alrededor. Porque si yo como varón, un ejemplo, yo voy con mi hermana Anita y estamos ahí hablando la palabra, y a lo mejor yo inconscientemente como varón, porque yo como varón muchas cosas no puedo percibir, pero las hermanas como mujeres, ustedes pueden percibir otras cosas. Igual yo empiezo a hablar, o la mujer que está recibiendo la palabra ya empieza a ver con otros ojos, y yo no lo percibo, pero la hermana sí lo percibió. Entonces aquí ese es el de ir en pareja, porque así ya después terminamos, damos la enseñanza, ya nos vamos. Entonces la hermana me dice, oye hermano, te quiero comentar algo. ¿Qué crees? Que vi a la chica esta, pues que se te estaba quedando viendo, yo no la veo con buenas intenciones, ya se ve que su mirada ya va en otro sentido, etcétera, 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 etcétera. Entonces eso son alertas para que nosotros tengamos cuidado, porque yo puedo decir es que yo no me di cuenta, y en verdad nosotros como varones no nos damos cuenta, pero las hermanas o la esposa lo perciben. Entonces ten cuidado. A mí me ha pasado con en el trabajo. Y no lo he hecho a propósito, ella lo sabe, inconscientemente. Ella me ha dicho, luego yo trabajo la mayoría con mujeres, entonces yo les hablo y platicamos y cosas así relacionadas al trabajo y todo. Entonces luego cuelgo y ella me dice, oye, sabes que ten cuidado, porque mira, tú le hablaste así y eso se puede malinterpretar o se puede tornar de otra forma. Yo digo, gracias, creo que me dices, porque la verdad yo sentí que estaba hablando normal y no me percaté. Nada, no percaté, pero ya ella me lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que ya tengo cuidado para no hacerlo de esa manera, para no darle lugar al enemigo. Porque si yo le doy lugar al enemigo, ¿qué va a pasar? Pues que al rato pues yo voy a caer en una infidelidad. Entonces, eso pasa dentro de la iglesia. Eso no lo podemos excluir nada más en el mundo, porque esto está pasando mucho hoy en la iglesia, y por eso muchos pastores hoy en día están cayendo. Porque el pastor dice, ay hermanita, no va su esposa, va el pastor solo, y pasa la hermanita caminando y va el pastor en el carro. Ay hermanita, ¿para dónde va? No, pues para mi casa. Ah, pues súbase, le doy un rayo. Solo no, porque eso se presta. A lo mejor el pastor puede decir, es que yo lo estoy haciendo con una buena intención de llevarlo, pero ahí se puede prestar, y más si es una mujer soltera o una mujer joven, porque imagínense, se presta para que pueda suceder algunas otras cosas. Entonces todos estos puntos son bien importantes, hermanas, hermanos, en los cuales por eso es necesario que vayamos de dos en dos, para que lo que a lo mejor yo no vi, o lo que la hermana o la otra persona no vio, ustedes lo puedan ver, y por eso seamos edificados. El objetivo no es de señalar, juzgar, y decir, ay, mire el hermano, qué ojos tiene de lujuria, por cómo está viendo a la hermana, ¿no? A la persona. No, porque recordemos que la vista hasta cierto punto se desvía, es natural, pero sí tenemos que controlarla, y podemos controlarla en Cristo Jesús. Pero muchas veces hay cosas que podemos hacer inconscientemente. Entonces lo importante es de estar alertas y de poder avisarnos unos a otros, y debemos de tener mucho cuidado. Número cuarto, ¿qué no es evangelismo? ¿Qué no es evangelismo? ¿Qué no es evangelismo? El evangelismo no consiste en imponer nuestras creencias a los demás, ni en intentar manipular para que se conviertan al cristianismo. Eso no es evangelismo.
Porque muchas veces nosotros vamos, nos acercamos con la persona y le decimos, pues tienes que leer la Biblia, tienes que a fuerzas entregar tu vida a Cristo y tienes que hacerlo por esto. No, hermano, no podemos ir así con la gente. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo y tampoco podemos, mi pensamiento, a fuerzas querérselo meter a la persona. Y esto incluye inclusive hasta dentro del cuerpo de Cristo. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay hermanos que ellos pueden decir, es un ejemplo, ¿no? Que pueden decir, no, pues es que el ayuno no es de Dios, el ayuno no está bien. Pero yo digo, no, es que el ayuno sí es de Dios, el ayuno es bíblico, lo podemos hacer, etcétera, etcétera, con los parámetros bíblicos. Entonces, yo no voy ahí con el hermano y le digo, bueno, como tú no crees en el ayuno, pues, ¿qué crees? No me interesa, tienes que creer, porque la Biblia dice eso, y porque a fuerzas, y esto. No le podemos meter nuestras ideas a los hermanos. Debe de ser una convicción directamente con el hermano. Y en el caso de las personas que no conocen de Cristo, pasa lo mismo. Debe de ser una convicción directamente con la persona. Porque imagínate, es como un compañero en el trabajo. Yo trabajo con mi hermano, hermano, para que no se duerma. Yo trabajo con ella, ¿no? Entonces, y yo le estoy a ella, oye, es que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, mira, arrepiente. Y todos los días estoy duro. Entonces, y vamos a la iglesia, mira, la iglesia te va a transformar, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Yo le estoy duro. Ella va a llegar a un momento y va a decir, ay, qué lata. Bueno, a ver, ¿cuándo vamos ya? Para que a ver si ya una vez siguiendo, deja de darme lata. Y nosotros pensamos, ay, Señor, ya el Señor me usó, porque miren, ya el Señor la tocó y hoy rendida a los pies de Cristo. Esos son los pensamientos que muchas veces tenemos. Entonces ya llevo a la hermana, ya llevo a Eli, y ya yo la veo, ay, no, si está bien interesada y feliz. Y después, pero obviamente no es la convicción que ella tiene. Ella fue porque yo le estaba duro, porque yo quiero forzosamente imponerle mis ideas y mis creencias. Eso no lo podemos hacer. Es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, eso es lo que hacen. Por eso están duro, porque ellos a fuerzas quieren que seamos dentro de los 144,000 sellados. Que obviamente eso, pues no lo es. Y si un momento dado fuera así, pues ya seríamos más de 144,000. Entonces, ¿cuántas personas hay en el mundo? Entonces, eso es hasta por lógica, ¿no? Pero bueno. Entonces, no podemos imponer nuestras creencias a los demás ni manipular. Tampoco utilicemos el evangelio para manipular a la gente por la necesidad que traiga, o por la dolencia que venga en el corazón, o por si está pasando por una aflicción o algún problema en el hogar, o por si está pasando o tiene algún familiar enfermo. No lo manipulemos, porque lamentablemente también pasa lo mismo. Vamos a predicar a los hospitales y manipulamos y le decimos, mira, si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, se va a sanar tu familiar. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que todos van a aceptar a Jesús, porque todos quieren que sus familiares sean sanos. Entonces eso es un evangelismo mal infundado, mal hablado, mal enseñado. Lo que estamos haciendo es querer a fuerzas por todos los medios infundir nuestras creencias y manipular con la palabra de Dios. Por ejemplo, con los diezmos y las ofrendas, ¿no? Cuando muchas veces se dice, si tú das, el Señor te va a dar más. A ver, aquí hay que poner un equilibrio y una balanza. ¿Nosotros estamos llamados a dar diezmos y ofrendas? Sí. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por obediencia al Señor. Por eso lo hacemos. Como el Señor nos dice, predica. ¿Por qué lo hacemos? Por amor y obediencia. Cuando el pastor nos dice, oye, lava los baños, recoge aquí, recoge allá, ¿por qué lo hacemos? Por obediencia. Cuando el Señor nos dice, da diezmo y ofrenda, ¿por qué lo hacemos? Por obediencia. Pero no podemos manipular de decir, si tú no das diezmo y ofrenda, te vas al infierno. Eso es una manipulación. O decir, si tú no diezmas y ofrendas, no vas a tener prosperidad. Te va a ir mal en la vida, ¿no? Eso tampoco podemos decir, porque ahí ¿qué estamos haciendo? Manipulando la palabra de Dios. Entonces, luego hasta usamos textos bíblicos, ¿no? Y decimos, bueno, hay un texto bíblico que dice, y se abrirán las puertas de los cielos y derramará Dios bendición. Entonces, tenemos que leer el contexto y el subcontexto para saber realmente
a qué se refiere. Ahora, la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar absolutamente de toda todo lo que nosotros necesitemos, sin decirle a Dios, Señor, mira, hoy te voy a dar mi diezmo y mi ofrenda, y entonces obviamente tú me vas a dar el 100%, ¿no? Porque así lo dice tu palabra, porque yo estoy cumpliendo con el diezmo y la ofrenda. No podemos, eso es una forma de manipular, e inclusive hasta manipular a Dios, de quererlo manipular y exigir algo que ni siquiera viene en la palabra, ¿no? De decirle, pues yo te doy, Señor, mi 10%, pero tú me vas a dar el 100%. Eso es una manipulación. Si yo ese día no tengo para ofrendar y diezmar, no lo doy. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? No, porque lo estamos haciendo de corazón y por obediencia al Señor. Pero si un día yo no diezmo ni ofrendo, eso no depende mi salvación ni mi comunión con el Señor. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ponerlo en una balanza, de que hay que diezmar y ofrendar, claro, por obediencia al Señor y las necesidades que sabemos que también hay en la iglesia. Por eso nada más, pero sin manipular de que si ahora no diezmo, híjoles, me va a caer maldición, no voy a prosperar, me va a ir mal en el trabajo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nos vamos con eso en la mente. Y como nos vamos con eso en la mente, nuestro subconsciente es muy fuerte y nos empieza a ir toda la semana mal. Y decimos, sí es cierto, porque no diezmé ni ofrendé. Pero no es porque Dios lo haya puesto así, es porque nosotros nos sugestionamos y nosotros mismos lo asociamos y lo provocamos de esta manera. Pero no es que nos vaya mal. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios es amor y misericordia. Y la salvación es gratuita y no es por obras y no es por diezmar ni ofrendar. Entonces, el evangelismo no consiste en imponer nuestras creencias a los demás, ni intentar manipular para que se conviertan al cristianismo o que conozcan la palabra. No podemos salvar a nadie, solo el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Nuestro trabajo solamente consiste en compartir el evangelio y dejar los resultados en las manos de Dios. Eso es lo que ese es nuestro trabajo. Ni tampoco darles falsas esperanzas, ni utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. La evangelización tampoco consiste en quedar bien o intentar ganar conversos para nuestra propia gloria o para llenar la iglesia. Tampoco es así el evangelismo. Debemos estar motivados y hacerlo por el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y el amor hacia las personas que se están perdiendo y el deseo que conozcan de Jesús. ¿Y por qué también evangelizamos? Porque nosotros conocemos a Jesús, tenemos una intimidad y comunión con Dios y somos felices, somos salvos, tenemos felicidad que Jesús nos da. Entonces esta misma felicidad la queremos compartir con todos los demás. Por eso predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues por hoy, por cuestiones de tiempo, terminamos y en próxima clase continuamos con esto que es el evangelizar, qué sí debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Recordemos que a lo mejor estas ya lo habíamos visto antes, pero recordemos que voy a estar tocando temas anteriores que son importantes, porque muchas veces luego por cuestiones se nos pasa, se nos olvida, y yo creo que repasarlo pues está bastante bien. Pues vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Señor, porque nos permites estar en este lugar para aprender tu palabra y recibir cada día más de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y sobre todo el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ponerlo por obra, para vivirlo, para amarte, para anhelarte, para desearte cada día más en nuestro corazón. Enamóranos, cautívanos, apasionanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el motivo por el cual nosotros nos movamos a honrarte, servirte y predicar tu palabra es porque te amamos, porque te necesitamos y te deseamos. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada una de mis hermanas, mis hermanos y los que se van a añadir. Padre, bendíceles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, cuida su salida, cuida su entrada,
sus actividades diarias, Señor, bendíceles, no les dejes, guíales, sánales, restáurales, inquiétales, motívales, anímales, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido y te damos gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en este grupo y los temas, Señor, que vienen en tus manos los ponemos. Sigue obrando en nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.